Carmen Aristegui. Hace rato, hablamos con el poeta Javier Sicilia, el tema la Ley General de Víctimas, y dentro de la conversación Sicilia, literalmente lanzó la idea, casi el reto para debatir públicamente el tema de la ley, pues al haberle preguntado sobre la opinión manifestada por por Miguel Alessio Robles, sobre la viabilidad, sobre la constitucionalidad, sobre esta Ley General de Víctimas. El consejero jurídico del gobierno de Felipe Calderón, pues ha hecho declaraciones y en su momento, gestionó lo necesario para que esta ley fuera controvertida ante la propia Suprema Corte de Justicia, una controversia que retiró Peña Nieto y que hace posible lo que ayer sucedió, que fue la promulgación, publicación y la promulgación de esta Ley General de Víctimas. Déjeme recuperar lo que Sicilia nos dijo en esta parte de la conversación, aludiendo precisamente a estas críticas a la ley, particularmente las que mencionamos publicadas hoy en el diario El Universal de Alessio Robles. Ese hombre ha hablado en solitario, nunca nos ha dado el derecho a la réplica. Yo se lo dije hace poquito a Ciro, porque nos han atacado muchísimo de esta línea. Pónganos abierto a Alessio Robles, a los que dicen que la ley Miguel, no va a funcionar, y nosotros vamos con nuestros abogados y hagamos un debate público. Tienen los tamaños para enfrentar a nuestros abogados, porque desde afuera es muy fácil estar criticando. Vamos a hacer un debate. Vamos a hacer un debate, dice Sicilia, y nosotros dijimos desde luego que este es un espacio más que abierto para que eso pudiera ocurrir. El abogado del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, acepta esta idea. Julio nos ha dicho que estaría dispuesto a un debate con estas características, a una discusión, a una defensa de posturas sobre un tema tan relevante como este. En la línea telefónica está el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Miguel Alessio Robles. Miguel, gracias por esta comunicación. Buenos días. Carmen, buen día al auditorio. ¿Qué dices, Miguel? Varios puntos concretos. Tengo aquí una nota de la entrevista, especialmente la entrevista que dio el abogado de Javier. Primero, la atención a víctimas fue una prioridad del presidente Calderón. Ya dejemos atrás la retórica de los delitos cometidos por el presidente Calderón. Los delitos ya estaban. El presidente Calderón lo único que tuvo fue la valentía, sí, Carmen, la valentía de enfrentar a la delincuencia organizada y de cumplir con su obligación constitucional de comandar a las Fuerzas Armadas para combatir a la delincuencia organizada, y con otra obligación constitucional diferente, que es la de atender a las peticiones de los gobiernos de los estados para combatir a la delincuencia organizada. Segundo, la controversia constitucional no se presentó por la ley de víctimas en sí misma, sino por la consideración que tuvo el Congreso de la Unión de que las observaciones que presentó el presidente Calderón a la ley no fueran hechas en tiempo, solamente. Tercero, es muy claro, es irrefutable, que el Congreso de la Unión no tiene facultades aún para emitir una ley general. Esto es una ley que obliga a estados o municipios, porque las facultades al Congreso de la Unión para emitir leyes generales tienen que ser expresas, no pueden derivarse de artículos constitucionales como el artículo 1, el 17 o el 20 que menciona, o que dice aquí la nota que me envían, que mencionó el abogado. Cuando la Universidad Nacional Autónoma de México y las organizaciones que atienden víctimas iniciaron este proceso para la iniciativa de ley de víctimas, proceso en el que se basó la iniciativa que presentó el presidente Calderón y a la que me voy a referir más adelante, expresamente la Universidad Nacional le dijo al Congreso de la Unión: ojo, necesitan tener facultades expresas. Cuando se presentó la iniciativa, Consejería Jurídica fue al Senado de la República y le dijo al Senado de la República, antes de iniciar la discusión de la ley, necesitan reformar la Constitución para darse facultades expresas para emitir una ley general, como sucedió, por ejemplo, en el caso de la ley de secuestro. Así lo entendió el Senado de la República y aprobó la reforma constitucional, a la par que aprobaba la ley de víctimas. ¿Qué más prueba se quiere para entender que para que el Congreso de la Unión pueda emitir una ley general necesita facultades expresas en el artículo 73, que el hecho de que el Senado de la República aprobó la reforma constitucional? Se envía la reforma constitucional a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados no aprueba la reforma constitucional y solo aprueba la ley de víctimas. Todavía faltaba que los estados, la mayoría de los estados de la República, aprobaran la reforma constitucional para que se pudiera iniciar la discusión de la ley de víctimas.
Cuando el presidente Calderón presenta la iniciativa de ley de víctimas, claramente se dice, y lamento mucho que el abogado no lo haya leído, claramente se le vuelve a decir al Congreso de la Unión, ojo, para que puedan aprobar esta ley se requiere de una facultad constitucional expresa para que no sea inconstitucional la ley. Ahora, esto es el tema de forma. El tema de fondo. Se habla de la partida presupuestal para atender a víctimas. Por más partida presupuestal que se aprobara, que no está aprobada, no va a operar esta ley, Carmen, yo te lo aseguro. Es una ley que tiene muchas deficiencias. Y se necesitaba de un presidente que considerara las cosas y que no burlara a las víctimas con una ley que no va a operar. ¿Es una burla? ¿Piensas? Es una burla a las víctimas, Carmen. ¿Cómo, Miguel? Mira, por ejemplo, no atiende a las víctimas anteriores a la entrada de vigencia de la ley. Otro punto concreto. ¿Cómo? No atiende a las víctimas de delitos o a las víctimas de violación de derechos humanos que lo hayan sido con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. Eso es inequitativo. A ver, pero ¿dónde dice eso, Miguel? Pues porque la ley no hace referencia a delitos y a violaciones de derechos humanos anteriores a la entrada en vigor de la ley. ¿Pero pone temporalidad de aplicación de esa ley? No es que ponga anteriores, es que no hace referencia a delitos anteriores o a violaciones de derechos humanos anteriores. Pero eso no está clara la ley en el sentido de que si a ti o a una persona le violaron derechos humanos a una autoridad o se le cometió un delito, pueda acudir a estas instancias nebulosas que no se sabe bien cómo van a operar. No, Miguel, pero eso sería una locura lo que estás diciendo. Pues es una locura, Carmen. Por eso el presidente Calderón hizo esas observaciones al Congreso. Te voy a dar otras muy concretas. No se establecen las reglas de subsidiariedad, es decir, ¿cuándo se va a atender el Estado a las víctimas sin que antes se presente la denuncia penal, se trate de encontrar al delincuente o se trate de encontrar a la autoridad que violó derechos humanos? Otra, no se distingue entre delitos y violación a derechos humanos. Otra, no se establecen las reglas de subrogación, es decir, si ya el Estado indemnizó a la víctima de un delito o de la violación de un derecho humano y después se encuentra al delincuente o a la autoridad que violó derechos humanos, no se establecen las reglas para que el Estado pueda irle a cobrar lo que ya le pagó a la víctima. Todo esto lo observó el presidente Calderón y muchas otras cosas. No se armonizan ni las leyes estatales ni las leyes federales, muchas de ellas iniciadas por el presidente Calderón, para atender a víctimas. Te doy ejemplos. Ley federal de extinción de dominio, las leyes locales de extinción de dominio, la ley general de secuestro, la ley de trata de personas, todas ellas prevén reglas para atención a víctimas, que fue una de las prioridades del presidente Calderón. Ahora, con la entrada en vigor de esta ley, suponiendo que pudiera operar, suponiendo que hubiera presupuesto, los jueces no van a saber a qué ley atender para resarcir daños a las víctimas. Es una barbaridad. Lean, por favor, la iniciativa que presenta el presidente Calderón y van a ver que tiene congruencia. Y van a ver que allí expresamente, porque aquí en la nota me están poniendo que el abogado dijo que por qué esta ley sí tiene facultad constitucional y la otra no. No, el presidente Calderón en esa iniciativa claramente le dijo al Congreso, como dijo la Universidad Nacional Autónoma de México, necesitan facultades expresas para emitir esta ley general, porque si no, a los 5 amparos que presente un delincuente o a los 5 amparos que presente una autoridad que supuestamente violó derechos humanos, o ante una controversia constitucional que presente cualquier municipio o cualquier estado de la República, la ley va a desaparecer del orden jurídico nacional. ¿A los 5 amparos? ¿A los 5 amparos? ¿A las 5 resoluciones? Sí, a las 5 resoluciones de amparo, cuando entre en vigor la ley que reglamenta la reforma constitucional que presentó el presidente Calderón. Miguel Alessio Robles, hemos escuchado con interés a Cecilia, a Julio Hernández Barros, ahora a ti como exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, por lo que va de por medio, por la importancia que tiene un tema de esta naturaleza. Desde luego que estamos obligados como medio, como sociedad, a seguir de cerca esta discusión entre expertos y especialistas en materia jurídica. Y bueno, queda abierta esta idea que yo refrendo ahora que puedo hablar contigo directamente, que lanzó el propio Cecilia. La herramienta del debate público es algo que en México no suele usarse y que deberíamos tener más frecuentemente en nuestros espacios de medios de comunicación en México. Se abre esta idea, se abre esta posibilidad y te dejo esta invitación que
te lanzamos hace unos minutos, precisamente a propuesta del propio Sicilia, de por qué no, en este afán de conocer de mejor manera la postura de quienes han promovido y construido una legislación ya hoy vigente y quienes han hecho estas consideraciones como tú, a partir de tu condición de exconsejero jurídico y de especialista en materia jurídica, pues en un tema tan relevante. Así que queda abierta la idea, Miguel, y la invitación a que pudieras tener este encuentro de posturas diferentes sobre un tema tan relevante como esta Ley General de Víctimas con Julio Hernández Barros, que es el abogado del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, con quien hablamos hace rato, quien se manifestó dispuesto. Así que, pues Miguel, está hecha la invitación. Ojalá que encontraras adecuado que esto que se está aquí poniendo a consideración del público pudiera también tener una modalidad de discusión, que es un debate público al que te invito y ojalá que aceptes con Julio Hernández Barros. A sus órdenes, por supuesto. ¿Te parece bien que lo hagamos? Sí, desde luego. Te buscamos al rato y buscamos a Julio para aterrizar hora y día. Muy bien. Ya está. Miguel, gracias. Hasta el toro. Hasta entonces, al exconsejero jurídico del gobierno de Calderón. Gestionó lo necesario para que esta ley fuera controvertida ante la propia Suprema Corte de Justicia, una controversia que retiró Peña Nieto y que hace posible lo que ayer sucedió, que fue la promulgación, ya publicación y la promulgación de esta Ley General de Víctimas. Déjeme recuperar lo que Sicilia nos dijo en esta parte. Con Carmen Aristegui. Hace unos momentos, hace rato, hablamos con el poeta Javier Sicilia, el tema la Ley General de Víctimas, y dentro de la conversación Sicilia, bueno, literalmente lanzó la idea, casi el reto, para debatir públicamente el tema de la ley, pues... Pónganos a Vito Alessio Robles, a los que dicen que la ley Miguel, no va a funcionar, y nosotros vamos con nuestros abogados y hagamos un debate público. ¿Tienen los tamaños para enfrentar a nuestros abogados? Porque desde afuera es muy fácil estar criticando. Vamos a hacer un debate. Vamos a haberle preguntado sobre la opinión manifestada por Alessio Robles, por Miguel Alessio Robles, sobre la viabilidad, sobre la constitucionalidad, sobre esta Ley General de Víctimas. El consejero jurídico del gobierno de Felipe Calderón, bueno, pues ha hecho declaraciones y en su momento, bueno, pues parte de la conversación aludiendo precisamente a estas críticas a la ley, particularmente las que mencionamos publicadas hoy en el diario El Universal de Alessio Robles. Ese hombre ha hablado en solitario, nunca nos ha dado el derecho a la réplica. Yo se lo dije hace poquito a Ciro, porque nos han atacado muchísimo de esta línea.